Muy bien, chicos y chicas, ahora vamos a realizar las actividades de nuestro texto del tema número 3, que titula El cristianismo, ¿no? Donde nosotros hemos explicado lo que es el cristianismo, en qué consiste. De igual manera, los orígenes del cristianismo en el anterior video, ¿no? Hemos explicado todo lo que corresponde a la teoría. De igual manera, sobre Jesús de Nazaret. La persecución a los cristianos. También los cismas del cristianismo. ¿A qué se refieren los cismas del cristianismo, no? Muy bien. En la página 23 de nuestro texto, nosotros tenemos una instrucción donde nos dice: realizamos las siguientes actividades para remozar los conocimientos adquiridos en el presente tema. 1. Cuestionario. Lea atentamente las preguntas para luego contestarlas con fundamentación y criterio, ¿no? Entonces, esto también se refiere, esta instrucción, a que nosotros debemos utilizar al máximo las líneas punteadas que tenemos para responder. Bien, recuerden que en nuestro texto siempre trabajamos con bolígrafo negro o azul con letra clara, ¿no? Muy bien. Defina el cristianismo, nos dice, ¿no? Entonces nosotros empezamos en esta primera línea punteada y nosotros podemos definir el cristianismo como una de las religiones más grandes del mundo, con seguidores en todo el mundo, ¿no? Los cristianos siguen un código de ética establecido en su libro sagrado, la Biblia, ¿no? Y podemos continuar, ¿no? Respondiendo más aspectos de lo que es el cristianismo como parte de su definición, ¿no? Utilizando las líneas al máximo. Bien, pasamos a la pregunta número 2, donde nos dice: explique la evolución del ministerio de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces nosotros empezamos acá, en esta primera línea punteada, con mayúscula, bolígrafo azul o negro. El ministerio, en realidad, se refiere a la misión de Jesús de Nazaret. Como principal misión tenemos la expiación, donde Jesús explicó que la expiación incorporó elementos de los sacrificios antiguos y que se conmemoran simbólicamente con la Santa Cena, gracias a la cual todo el género humano, cuantos quieran, serán redimidos, es decir, liberados. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, nos dice, ¿no? Y yo les resucitaré en el día postrero. La agonía de la expiación se consumó en la cruz del Calvario. Bien, entonces de esa manera yo les doy un hincapié, un ejemplo de cómo responder a esta pregunta, ¿no? La evolución del ministerio de Jesús de Nazaret. De igual manera, tenemos la pregunta 3, que nos dice: explique en qué consiste el Pentecostés. Pentecostés proviene de penta, ¿no? En realidad, que quiere decir 5, ¿no? 50, ¿no? Por lo tanto, se trata de una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua. Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús.
el Viernes Santo y se celebra su resurrección. Bien, de igual manera nosotros ahí tenemos un hincapié para poder responder a estas preguntas de nuestro texto. Bien, luego tenemos, antes de pasar, ¿no?, de la página 23, la pregunta número 4, que nos dice, escribe la siguiente cita bíblica Mateo. ¿No? Entonces, vamos a hacer en el aula la copia de esta cita bíblica con bolígrafos, empezando en la primera línea punteada que tenemos en la página 24. Muy bien. Posteriormente pasamos a la pregunta número 5, que nos dice, explique la persecución a los cristianos. Nosotros habíamos visto que los cristianos estaban, por así decirlo, en paz, ¿no? Viviendo en lo que es y corresponde a parte de Egipto, ¿no? Posteriormente, unas autoridades egipcias han empezado a sospechar, sentirse un poco inseguros de las creencias religiosas que correspondía al cristianismo y a estas personas, ¿no? Por lo cual han empezado a esclavizarlas, a abusar físicamente en trabajos de estas personas, ¿no? Entonces, parte de aquello está lo que es la persecución a los cristianos también. Bien, pasamos a la pregunta 6, donde nos dice, ¿qué significa cisma? Nosotros respondemos, empezamos desde la primera línea punteada y explicamos, ¿no?, que el cisma significa división o separación en el seno de una iglesia o religión o en un grupo o comunidad, ¿no? Ese es un hincapié para que ustedes también puedan responder a la pregunta número 6. La pregunta número 7 nos dice, explique el cisma de Oriente. De igual manera empezamos por la primera columna de líneas punteadas para responder. Explique el cisma de Oriente. El motivo de la ruptura fue la cuestión de la fidelidad al papado de Roma, donde se llevaron a cabo la separación de iglesias de Oriente y Occidente. En Occidente, la autoridad eclesiástica correspondía al Papa y en Oriente, dicha autoridad a un episcopado. Todos los obispos eran la autoridad, por así decirlo, ¿no? Y son actualmente todavía en Oriente, ¿no? ¿Y dónde radican las diferencias? Radican en el carácter cultural y lingüístico. Porque acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la cultura occidental, hay un habla griego, ¿no? Y si hablamos de lo que es, por ejemplo, nuestra cultura, pese a que también tenemos lo que es, ¿no?, el cristianismo, hay un habla y latino, ¿no? Si hablamos de América Latina, por ejemplo, o Sudamérica, entonces estamos hablando de un habla latino, que también tiene su carácter cultural, por así decirlo, ¿no? Muy bien, entonces nosotros tenemos ya un hincapié, un ejemplo para poder responder la pregunta 7. De igual manera, la pregunta 8 nos dice, desarrolla la reforma protestante. ¿No? La reforma protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania del siglo XVI, que buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Las principales personalidades, por así decirlo, que fueron reformadores son Martín Lutero y Juan Calvino. Bien,
Terminada la pregunta 8, ¿no?, de ser respondida, pasamos al punto número 2, donde nos dice que debemos realizar dibujo. Realizamos la representación de los símbolos religiosos del cristianismo. Los dos principales símbolos del cristianismo debemos dibujar con lápiz y posteriormente pintarlos. Muy bien, chicos y chicas. Pasado la página 24, nosotros tenemos una investigación, lo cual está, ¿no?, programada en la tarea. Favor revisar siempre las instrucciones de plataforma para la entrega a tiempo y en la fecha indicada, ¿no? Bien, hasta luego, chicos y chicas. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.